En el módulo 3 veremos los niveles y tipos de adaptaciones curriculares. Mi nombre es Eve y a lo largo del camino que nos toca aún trabajar, tengo la intención de que podamos entender perfectamente qué es una adaptación curricular y además poderla aplicar en nuestro diario vivir, sea en el ámbito educativo o en otro ámbito. Vamos a comenzar mencionando qué es una adaptación curricular a partir del modelo educativo sociocomunitario productivo, para lo cual sugiero podamos revisar el texto que tiene el Ministerio de Educación dentro de lo que es el programa de formación complementaria en educación especial, que es el cuaderno número 12, metodologías de atención a estudiantes con discapacidad número 2 por áreas de atención. Dentro de este documento vamos a encontrar que se menciona que es la comprensión de la educación adaptada y personalizada según las necesidades de cada educando. Como muchos han ido mencionando también cuando analizábamos qué es la diversidad, qué es la educación inclusiva, precisamente a esto se enfoca el modelo con las adaptaciones curriculares, a comprender una educación de acuerdo a la necesidad de cada educando. Cuando vemos las adaptaciones curriculares en el modelo educativo sociocomunitario productivo, es importante que nosotros analicemos exactamente qué es lo que se pretende trabajar. En ese sentido, debemos mencionar que la adaptación curricular diversifica el currículum, es decir, si bien ustedes tienen un currículo base, que son los contenidos, base para cada grado, para cada nivel, para cada área y campo de saberes y conocimientos, además de eso nosotros, viendo la realidad de cada educando, tenemos que diversificar, lo cual puede permitir que se haga el movimiento de algunos contenidos, que se amplíe, que se profundice, que se aumente, que se pueda omitir incluso. Por otro lado, pluraliza. Y bueno, adelante vamos a ver esto de pluralizar exactamente en qué consiste. Pero es básicamente que si bien tenemos educandos que no van a estar en educación regular, sino en educación especial por ciertas características que tienen algunas discapacidades, muchos de ellos sí entran en educación regular y no se pretende que logren objetivos que difieran demasiado con lo que los demás educandos hacen en el aula, sino que veamos los medios, metodologías, estrategias, materiales, etcétera, que sean adecuados para que ellos también pudieran hacer este trabajo en aula. Por otro lado, tenemos la activación educativa, una activación que tiene que darse a partir del trabajo que hacen muchos docentes en aula, como lo han mencionado muchos en sus trabajos de diagnóstico, pero también a partir del trabajo comunitario. Es importante que nosotros seamos dinamizadores, que seamos la semilla en las instituciones educativas donde trabajamos o en las comunidades donde nos encontremos. Sin embargo, no es solamente el hecho de que uno pudiera hacer el trabajo, sino que pudiera más bien motivar a que los otros también apoyen este trabajo. Está también el desarrollo de habilidades educativas básicas. Y bueno, para esto, dentro de lo que nosotros consideramos en la educación especial, no así en la educación en diversidad que tiene otro tipo de connotación, se va viendo un programa específico, especialmente en centros de educación especial, que son inclusivos, para poder ver habilidades básicas. El hecho de que los niños aprendan lo más básico para la vida, desde la formación de hábitos, la alimentación, etcétera, y ya incursionar en lo básico también para habilidades escolares que se va analizando de acuerdo a la profundidad y al tipo de caso que se tiene. Un poco más avanzado, las habilidades sociales, ¿no? Que se pueda relacionar con los otros, que involucra los pares, los maestros, la comunidad, etcétera. El desarrollo psicomotor, que
que involucra que todo lo que es concerniente al movimiento, sea fino o sea grueso, pueda articularse también en redes neuronales que puedan a lo largo también facilitar aprendizajes que son para la vida. El desarrollo de lo artístico y emocional, que ahora se está trabajando bastante, y pues se está haciendo bastante análisis sobre este tema de lo emocional, puesto que si bien la inteligencia cognitiva que habíamos visto hasta hace poco era lo más importante, ahora es también importante el desarrollo emocional y en algún caso de hecho bastante importante, ¿no? Muchos de nuestros niños tienen una autoestima disminuida, tienen ideas y conceptos erróneos de sí mismos y es importante que los empoderemos en el tema emocional, que les va a ayudar mucho a poder llegar a un aprendizaje mucho más complejo, más holístico y sistémico, de acuerdo a lo que le toca al educando trabajar. Y por lo tanto, hablamos de un desarrollo integral y armónico, a partir del desarrollo individual de cada uno de los educandos para luego promocionar un aprendizaje social comunitario, pero donde cada uno pueda aportar a partir de sus habilidades, de sus conocimientos, de sus actitudes y de su toma de decisión. Cuando hablamos de adaptación curricular en el modelo educativo, tenemos que verlo como un recurso metodológico. ¿Qué es lo que pretende? Que los estudiantes alcancen los objetivos holísticos que hemos planteado. Por lo tanto, es una aplicación sistémica de las adaptaciones y metodologías entendidas como ajustes y modificaciones del currículo, común a las posibilidades y necesidades de cada estudiante en cualquier área, etapa y nivel educativo. Dentro de las adaptaciones de los elementos o componentes centrales del currículo, se han tomado tres, de acuerdo a lo que el modelo nos plantea. El primero son los contenidos educativos, el segundo la metodología y el tercero la evaluación. Dentro de los contenidos se hace una introducción de contenidos específicos que podrían ser complementarios o alternativos a los que tenemos ya en la currícula base. Y también se puede hacer la eliminación de contenidos nucleares del currículo base. Dentro de la metodología se está tomando en cuenta la introducción de técnicas y procedimientos complementarios a la metodología del modelo. Esto a partir del análisis específico de cada caso. Es decir, en algunos casos tendremos que apoyarnos tal vez en el lenguaje de señas boliviano. En otro caso podríamos trabajar información a partir del braille. Y bueno, hay un sinnúmero de apoyo que vamos a tener para poder hacer el trabajo metodológico dentro de nuestras aulas y dentro de nuestras comunidades. Y finalmente, dentro de los elementos está la evaluación, para lo cual se hace la introducción de criterios de evaluación específicos, es decir, nosotros trabajamos criterios de evaluación para el ser, para el hacer, para el saber y el decidir. Así es como lo hemos ido viendo hasta el día de hoy. Sin embargo, necesitamos poner otros criterios de evaluación específicos que nos ayuden a poder hacer una evaluación de proceso y de producto un poco más completa, en el sentido de que vamos a plantear también metodologías que coadyuven el proceso educativo. Por otro lado, es posible que necesitemos la eliminación de criterios de evaluación generales, ¿no? Caso, por ejemplo, de educación física. Si nosotros estamos viendo el tema de un deporte, podría ser voleibol, por ejemplo, y tenemos un estudiante que tiene discapacidad físico-motora, es decir, no va a aprender exactamente lo que los otros están haciendo como lo están haciendo. ¿Se puede jugar voleibol si una persona tiene una discapacidad físico-motora? Pues claro que sí, en algunos casos, dependiendo mucho la discapacidad en qué grado está, si es de discapacidad en miembros inferiores, en miembros superiores, en ambos, se puede dar. Pero los criterios de evaluación generales ya no se van a dar igual que se daría con un estudiante para el cual hemos pensado de forma general, entre comillas,
con las habilidades y destrezas físicas adecuadas para la ejecución de un deporte de manera ideal. Entonces, este caso, por ejemplo, se puede hacer la eliminación del criterio general y poner más bien criterios específicos. Y finalmente, dentro de la evaluación, la adaptación de criterios de evaluación comunes en relación a los instrumentos, materiales, tiempos y otros elementos, ¿no? Que esto sería bastante importante para coadyuvar en este proceso. En cuanto a los objetivos, ¿no? Y ahí lo sugiero también, dice, se debe tener especial cuidado en la adaptación de los objetivos del proceso educativo. ¿Por qué hay que tener un especial cuidado? Si nosotros cambiamos de manera radical los objetivos holísticos de lo que nos compete dar como educadores en una determinada área, campo, nivel y bueno, en un determinado curso de manera específica, si cambia radicalmente, ya no estaríamos trabajando la adaptación curricular como tal a partir de lo que plantea el modelo. Si hay que cambiar radicalmente, seguramente será un caso que definitivamente no hemos podido, no hemos logrado hacer la inclusión educativa, no hemos logrado trabajar en la diversidad. Los objetivos holísticos en general se tienen que alcanzar, por eso hay que hacer un análisis bastante profundo, bastante coherente y pertinente en la planificación. Debiéramos alcanzar los objetivos holísticos con todos los educandos, más allá de la diversidad en la que estemos trabajando. Entonces, implica que si tenemos un educando que tiene dificultad económica, tenemos uno que presenta algún tipo de discapacidad, tenemos alguno que culturalmente tiene alguna dificultad que pudiera ser el idioma, etcétera, todos debieran lograr los objetivos y para eso vamos a trabajar en los contenidos, en la metodología y la evaluación, de tal forma que se pueda atender al total de la diversidad. Cuando hablamos de adaptaciones de los elementos y componentes periféricos del currículum, es importante que tomemos en cuenta algunos criterios. En este sentido, hay que entenderlos como las acciones que de forma indirecta influyen en los procesos educativos. Entonces, en una primera etapa, habíamos visto en la anterior diapositiva, que lo que estamos viendo cuando hablamos de metodología, de contenidos, estamos hablando de la evaluación, son elementos centrales. Cuando hablamos de estos elementos que ahora vamos a trabajar, estamos hablando de componentes periféricos, que no siendo centrales, son igual de importantes y también tenemos que resolverlos, trabajarlos, para poder garantizar que se va a dar un proceso educativo de excelencia. Lo primero que hay que ver es que estos elementos, que si bien son periféricos, en muchos casos terminan siendo limitadores si no los podemos trabajar como debe ser. Está la organización, están los procedimientos didácticos y actividades, están los recursos y métodos de acceso a la comunicación, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones de los espacios físicos, las adaptaciones de materiales, mobiliario y equipamiento, y la adaptación del tiempo, el tiempo para conseguir los objetivos educativos planteados. Cuando hablamos de la organización, hay que tener en cuenta que más allá de las estrategias, de las técnicas, de los métodos, de la metodología en general que como maestros nosotros tomamos en cuenta para la organización del aula, muchas veces hay que hacer reorganizaciones de los agrupamientos como tal. A veces uno tiende, por ejemplo, a ver a algún niño, niña, adolescente o joven con una discapacidad y pues tenerlo lo más cerquita posible a la mesa del docente y de estar trabajando de forma directa exclusivamente con el educando cuando el contacto social que hay y el coaprendizaje que hay de un educando con otro, entre comillas, que pudiera estar en una mayor ventaja educativa respecto al aprendizaje, pudiera también aportar, no solamente nosotros, sino el interactuar con los compañeros. Y para eso es muy importante que hagamos una reorganización constante de los agrupamientos, ¿no? Dentro de nuestras aulas y de igual forma dentro de la comunidad.
Lo otro es importante también la organización didáctica, ¿no? Entonces, el uso de la didáctica en este sentido nos va a aportar muchísimo. Si bien tenemos nosotros a veces imágenes, tenemos diapositivas, tenemos videos que aparentemente estarían aportando al aprendizaje de todos los educandos, podría darse también la posibilidad de que no aporte a todos los educandos, ¿no? El caso de contar, por ejemplo, con una persona que tenga la pérdida parcial o total de la visión, para lo cual sería importante hacer una organización didáctica y tratar de alcanzar también a, a la posibilidad de que este educando también reciba la información a través de otros medios didácticos. Y finalmente, dentro de la organización del espacio. Es muy importante que nosotros tengamos un dominio de todos los espacios educativos donde nos encontremos trabajando para que el espacio sea el mejor aliado para nosotros en el sentido de poder coadyuvar al proceso educativo. Entonces, muchas veces uno tiene aulas muy chicas o aulas muy grandes y no sabe cómo manejar el espacio. En los últimos tiempos he visto que hay una tendencia, por ejemplo, de tener todos los bancos alrededor, ¿no? De romper la estructura clásica de la educación tradicional, de poner asientos por fila. Pero también cuando tenemos aulas muy grandes, eso hace que se disperse el sonido, que se cree una falta de atención total, que no se pudiera trabajar elementos, por ejemplo, alrededor, sino exclusivamente en un sitio, etcétera. Entonces, para lo cual hay que hacer un análisis interesante y hacer una organización adecuada del espacio. Otro elemento son los procedimientos didácticos y actividades. Entonces, dentro de los procedimientos, es importante que nosotros introduzcamos actividades alternativas o complementarias a las previstas. He considerado siempre que el educador hoy en día debiera conocer de muchas artes complementarias, más allá de tener un dominio específico de su área, de su campo de trabajo. Es decir, muchas veces nos encasillamos exclusivamente en lo que nos toca dar en contenido. Sin embargo, es importante también tener estrategias técnicas de dinámicas, de juegos, canciones, música, movimiento, etcétera, más allá de lo previsto que hasta hoy en día hemos ido viendo para poder aportar. A veces cuando trabajamos, por ejemplo, con niños que tengan trastorno, déficit de hiperactividad y atención, se ve, ¿no? El niño se distrae rápidamente ante cualquier estímulo o hace la actividad que la maestra, el maestro plantea, pero rápidamente se aburre, se cansa y empieza a buscar hacer otras actividades, a caminar y a veces incluso a ponerse inquieto, ¿no? Sin embargo, si nosotros ponemos actividades alternativas o complementarias a la que hemos previsto, seguramente este educando va a potenciar mucho más intelectualmente lo que puede el aprender de lo que haría si solo tenemos la actividad prevista. Entonces es bueno complementar y de esta forma apoyar, ¿no? Modificar el nivel de complejidad de las actividades también es importante. En algún caso, ¿no? Si tenemos talento extraordinario, por ejemplo, el nivel de complejidad va a tener que subir y no así como lo habíamos previsto, no en un ideal de normalidad, sino mucho más de lo que habíamos visto, ¿no? Subir el nivel. Sin embargo, en un caso de discapacidad intelectual, podremos seguramente avanzar lo que se avanza con otros educandos, pero tendremos que bajar un poco el nivel de complejidad. También podemos hacer uso de facilitadores para la realización de las tareas, ¿no? Cuando hablamos de facilitadores, hay que verlo esto a partir de dos sentidos, ¿no? Hay medios que pueden facilitar la realización de tareas, ¿no? Particularmente me ha tocado trabajar con una persona con ceguera, una ya jovencita, ¿no? Y ella contaba, por ejemplo, con una tablet, con varios programas que coayudaban el proceso educativo que ella le tocaba hacer. Y pues muy interesante porque el facilitador ella no necesitaba un traductor, un apoyo, un maestro apoyo en aula, absolutamente, sino que el facilitador se ha convertido básicamente en esta tablet
que tenía ciertos programas que a ella le facilitaban mucho en muchas tareas que tenía que hacer. Dentro de los programas que ella tenía, por ejemplo, tenía un programa que iba decodificando, transcribiendo todo lo que nosotros lo decíamos de manera verbal, ¿no? Tanto lo que podía explicar la docente, lo que compartían los compañeros y lo sistematizaba básicamente en un texto que luego se hacía cuaderno de apuntes, ¿no? Que era un cuaderno de apuntes digital. Y no solamente eso, ¿no? También había un decodificador de WhatsApp, ¿no? Había un decodificador de Facebook, etcétera, por lo cual yo no tenía absolutamente ninguna dificultad para poderse comunicar y hacerlo de manera efectiva y eficiente. Otro procedimiento didáctico que podría ser también importante de tomar en cuenta es la modificación de los materiales seleccionados. Si bien los materiales con los que los educadores vamos trabajando son pensados de una forma pedagógica y didáctica, algunos materiales tal vez necesitemos modificar de acuerdo al caso específico con el que nos toque trabajar. En este sentido, una experiencia bastante interesante que he tenido en educación de niños pequeños, niños en edad preescolar, que bien sabemos que justamente es en el pre-kinder que aún se trabaja de esa forma, en kinder, que es la educación escolarizada, ¿no?, de los infantes. Pues las maestras, las educadoras y también las auxiliares trabajan básicamente lo que va a ser el aprestamiento en todas las áreas de aprendizaje, lo que es lo físico-motor, se trabaja bastante dentro físico-motor, la psicomotricidad, el esquema corporal, la lateralidad, etcétera, lo cognitivo, lo social y por supuesto lo afectivo. Y bueno, es muy interesante ver cómo ellas van elaborando bastante material que es para el trabajo práctico, porque a partir del trabajo práctico se va a consolidar posteriormente el trabajo teórico con el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces es muy interesante que ellas usan mucho material y este material aporta mucho a la consolidación de redes neuronales que van a dar después pie a los aprendizajes básicos para la vida, ¿no? Entonces es interesante que nosotros también, no importa el grado en el que estemos, aún en educación superior, preveamos que los materiales seleccionados puedan ser modificados, complementados, de acuerdo a las situaciones particulares que tenemos en el aula. Y por último, dentro de los procedimientos didácticos, tenemos lo que es la adaptación de los materiales. Entonces, los materiales ciertamente le damos nosotros un uso específico, que podría ser de uso analógico, podría ser para consolidar, crear conocimiento, podría ser un material de la vida, pero nosotros también podemos adaptar esos materiales para múltiples usos y que podrían apoyar en gran medida el aprendizaje en los niños. Por ejemplo, dentro de lo que es la enseñanza del braille, mucho antes de entrar a las pizarrillas y de trabajar con los niños que presentan ceguera para que pudieran aprender a escribir y aprender a leer en braille, se trabaja bastante la estimulación sensorial de lo que serían las manos, principalmente los dedos, las yemas de los dedos, para lo cual se hace un trabajo desde lo más grande hasta lo más pequeño para poder desarrollar la sensibilidad. El tiempo más o menos que se demora en hacer la sensibilidad es un año, año y medio. Por lo tanto, la lectoescritura en braille demora al menos 2 a 3 años el aprendizaje. Es bastante complejo, ¿no? Pero se puede adaptar materiales, ¿no? He visto un caso concreto muy interesante de hacer regletas gigantes y a partir de palpar las canicas, ¿no? Dentro de los cuatro, bueno, perdón, los 6 casilleros que tiene la regleta, la pizarrilla, dentro de lo que es un generador, pues ir desarrollando, ¿no?, el reconocimiento de estos 6 elementos y ir trabajando hasta llegar a los granitos de azúcar, que se asimilan mucho en tamaño a lo que luego son las marcas que deja el punzón en la cartulina para la lectura del braille. Entonces se va trabajando de esa forma y se va haciendo la adaptación de los materiales con los que contamos. Por otro lado,
dentro de los componentes periféricos están los recursos y métodos de acceso a la comunicación. El primer recurso con el que se cuenta es pues la lectura labial. Por otro lado está la palabra completada o LPC, está el sistema braille, está el sistema pictográfico de comunicación, el SPC, sistemas de comunicación por intercambio de imágenes, el sistema BLIS, y finalmente el enfoque bilingüe bicultural. Cuando hablamos de la lectura labial, lo que tenemos que analizar es quién realiza esta lectura labial. Entonces, hay algunos casos con los que he podido evaluar donde se evidencia que hay una disminución interesante y en muchos casos una disminución profunda de lo que es la audición, casos de hipoacusia, incluso casos de sordera, donde son los niños, los jóvenes, las señoritas, los jóvenes que se han dado la tarea, ¿no?, de poder entender lo que está diciendo el compañero, la mamá, el maestro, es decir, percibir los mensajes a partir de observar los movimientos y las posiciones con las que nosotros estamos acostumbrados a pronunciar las palabras, ¿no? Principalmente a partir del movimiento de los labios. Entonces, en este sentido, solo se reconocen palabras que se conocen y no solamente se pueden aplicar a la atención educativa, sino también trabajar con otros casos, ¿no? No solamente con personas sordas, sino en la discapacidad múltiple. Y bueno, este trabajo es bastante interesante en el sentido de que se puede desarrollar, se puede enseñar a los niños a hacer la lectura de los labios y trabajar simultáneamente con imágenes, con objetos, etcétera, para que puedan asimilar el movimiento que hacemos al pronunciar una palabra con la imagen, con el objeto que se va trabajando. Por otro lado, dentro de lo que son los recursos y métodos de acceso a la comunicación está la palabra completada, el LPC. Es la utilización manual de 8 configuraciones. Es un método eminentemente oral, en el sentido que su objetivo es completar la lectura labial. Para ello, combina la lectura labiofacial con 8 configuraciones de la mano que se ejecutan en 3 posiciones, distintas respecto al rostro. El EPC es un sistema fonético que representa lo que se oye y habla y no lo que se escribe, no lo que se escribe. Es decir, nos va a ayudar a complementar lo que es la lectura de labios y bueno, esto nos va a ayudar a poder tener una comunicación tal vez más fluida, más interesante con personas que pudieran tener hipoacusia sordera. El sistema Braille. Es bastante popular el sistema Braille dentro de lo que es la educación especial y ahora en educación regular. Incluso ya en las escuelas superiores de formación de maestros es parte de la currícula el aprendizaje del Braille. Y pues es un código de escritura en relieve, ¿no? Que normalmente trabajamos en papel marquilla y en algunos casos también en cartulina. Entonces, este código de escritura en relieve ayuda a la lectoescritura para las personas que tienen discapacidad visual. Entonces, es la combinación básicamente de 6 puntos que están en una matriz de 2 columnas, 3 filas, que se percibe a través del tacto, ¿no? Esta disposición es lo que nosotros lo conocemos como un generador, pues en base a alrededor de 63 códigos que se pueden aprender fácilmente. Se escribe el braille y pues también hay algunos documentos que están a nivel nacional ya escritos en braille para que las personas pudieran tener la posibilidad de hacer la lectura, ¿no? Algunos documentos como la Constitución Política, la Ley de Discapacidad, etcétera, se puede encontrar ya en sistema braille para que puedan leer y así de esta forma informarse sobre algunos acontecimientos, hechos históricos en lo que significa lo legal, ¿no? Y bueno, sería muy interesante que todos los educadores conozcamos también el sistema braille para poder apoyar el proceso educativo en el caso de que nosotros tengamos algún niño, niña, adolescente, joven o señorita que tenga alguna dificultad visual que sea significativa y que requiera del procedimiento de la utilización del sistema braille.
Por otro lado está el sistema pictográfico de comunicación, ¿no? El SPC. Cuando hablamos de pictogramas, hay que tener en cuenta que estos son sencillos, que representan la realidad, que tienen que ser además fáciles de aprender y reproducir. Puede utilizarse de edades tempranas y permite una comunicación telegráfica y pues una comunicación concreta. Tenemos además el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, ¿no? Para lo cual se usa tarjetas en las que hay símbolos de objetos o actividades deseadas que se muestran para establecer el intercambio educativo. Y además, este coadyuva bastante a que haya una comunicación mucho más fluida y que se pudiera aprender en muchos casos también otras formas de comunicación a partir de identificar y de poder entender la imagen y la imagen también como una representación. Está el sistema BRIS, que es la combinación de símbolos pictográficos, ideográficos, arbitrarios y compuestos, que permiten partir de símbolos simples para obtener otros mucho más complejos. Tenemos el enfoque bilingüe bicultural, que parte del reconocimiento de la lengua de señas bolivianas como la primera lengua de la persona sorda. El proceso educativo dentro de este enfoque se caracteriza por priorizar el aprendizaje de la lengua de señas como medio fundamental para el desarrollo de la identidad, la cultura, el pensamiento y los valores. Asimismo, plantea el aprendizaje de una segunda lengua oral en su modalidad escrita. Entonces, para esto es también importante que si nosotros tenemos estudiantes que tienen una disminución significativa de la audición, sea hipoacusia, sea sordera, aprender el lenguaje de señas boliviano, que nos va a ayudar a poder tener una comunicación mucho más franca con el educando y poder coadyuvar en el proceso educativo, principalmente el aprendizaje en las diferentes áreas y campos de conocimiento. Tenemos también adaptaciones de acceso, ¿no? Habíamos visto más antes que tenemos que tener en cuenta la organización, ver los procedimientos didácticos, ver los recursos, métodos de acceso a la comunicación, y ahora nos toca hablar sobre lo que es la adaptación de acceso. Entonces se refiere a las adaptaciones de los elementos humanos y su organización. Las mismas están basadas en los principios de dinamismo y flexibilidad, características que son referencia para organizar a los estudiantes con necesidades educativas para promover la relación e interacción entre los actores educativos de manera inclusiva. Entonces, es importante que si nosotros tenemos educandos que van a ingresar a nuestra institución educativa, se prevea tema de elementos humanos particularmente. Si bien la educación inclusiva admite ahora a diferentes categorías dentro de lo que se abre en discapacidad para el ingreso en aula, todavía no estamos tomando en cuenta que tiene que haber una etapa de preparación. Tanto el plantel administrativo, los docentes, los padres de familia, los educandos, deben pasar por una etapa de sensibilización sobre algunas discapacidades que podrían luego ser particularmente parte del aula. Lo que pasa es que ahí no hay una mala intención, ¿no? de los niños, de los papás, sino hay un desconocimiento sobre muchas situaciones, no solo legales, sino más bien de actitud. Entonces todavía hay dentro de los padres de familia a veces comentarios como es contagioso, no quiero que mi hijo se junte con los niños, si la maestra va a atender a ese niño no va a atender a mi hijo. Es importante prever elementos humanos y principalmente hacerlo esto de manera muy dinámica, muy flexible, para que puedan los educandos con diferentes tipos de capacidades, discapacidades también, y pues más allá de la diversidad que presenten, ser atendidos en el aula de una manera adecuada, con calidad educativa, y pues que no seamos los factores humanos quienes quiten ese derecho que si bien se manifiesta a través de la inscripción y se concretiza a partir de que el niño o niña va a la unidad educativa, muchas veces la actitud de la comunidad educativa termina cercenando, termina eliminando, termina haciendo un trabajo
de bullying entre niños, de maltrato del adulto hacia el niño, y logrando que deje la escuela porque no logra adaptarse al grupo social en el que se encuentra, pues este grupo social no ha sido plenamente capacitado, sensibilizado en temas principalmente de diversidad y de inclusión. Tenemos también las adaptaciones de los espacios físicos. Cuando hablamos de adaptaciones de espacios físicos nos estamos refiriendo a la modificación y a la supresión de barreras arquitectónicas del entorno físico, el transporte, el tránsito peatonal con la finalidad de garantizar la transitabilidad y la accesibilidad segura de los estudiantes a todos los espacios y ambientes educativos. Se tiene que considerar la señalización adecuada, escaleras, rampas, pasamanos, pasillos, puertas, luz, acústica, comedores, talleres, baños, etcétera, ¿no? Entonces pasa, por ejemplo, que hoy en día muchos niños que antes se mantenían dentro de las unidades educativas escondidos, eh, más bien solo pasaban los primeros grados, o ni siquiera llegaban a la unidad educativa, sino se mantenía dentro de la casa, etcétera. Pues sucede que hoy en día los papás, muchos papás, consideran positivo el tema educativo para la formación integral de sus hijos e hijas y los inscriben en las unidades educativas. Sin embargo, a veces la unidad educativa, especialmente hoy en día se puede ver en las urbes, en las capitales de todas las provincias, de todas las comunidades, hay una tendencia a construir hacia arriba. Entonces ya no tenemos los colegios que antes eran de planta baja, sino tenemos colegios que son de 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces, si tenemos un niño que tiene discapacidad físico-motora, se encuentra disminuido en el movimiento de los miembros inferiores, posiblemente con el uso de una silla de ruedas, o podría usar también muletas, y si el curso está ubicado en tercer o cuarto piso, pues le estamos quitando la posibilidad de poder plenamente alcanzar ciertos objetivos mínimos, que va a ser el de primero constituirse en su aula. Entonces hay que prever estos temas arquitectónicos, estos temas de espacio físico, y tal como menciona el detalle, ¿no? Ver las escaleras, las rampas, los baños. No tenemos que olvidar que al momento de nosotros considerar positivo que nuestras escuelas atiendan a la diversidad, esa diversidad tiene que atender desde el mínimo detalle, desde contar con rampas, desde contar con un baño adecuado, desde contar con lo menor posible en barreras arquitectónicas, y pues muchas de nuestras construcciones no admiten a la educación inclusiva en lo físico-motor, por ejemplo, porque está acostumbrado a tener no rampas sino gradas, y no contar con ascensores y con los medios para que se pudiera hacer un traslado adecuado y un traslado que sea efectivo de los educandos para poder después recibir la calidad educativa que compete a cada grado, área, campo, en los diferentes niveles que tenemos dentro de la educación. Entonces es sumamente importante hacer esta adaptación de los espacios físicos, incluso mucho antes de tener a los educandos y tener el tiempo de la vacación para poder ver los detalles de cómo se va a trabajar y de ver qué alternativas tenemos de solución en caso de que hayan demasiadas barreras arquitectónicas, ¿no? Habría que prever el tema de gestionar las mejoras que competen o de tomar decisiones, ¿no? Para que pueda ser lo mejor posible en función al educando. Tenemos las adaptaciones de materiales, mobiliario y equipamiento, ¿no? Que consiste en facilitar materiales educativos y didácticos específicos, adaptados de acuerdo a las necesidades educativas. Por otro lado, se debe considerar el mobiliario, el equipamiento, el manejo de herramientas, utensilios, medios en general apropiados a las edades, a las características físicas sensoriales, para facilitar el acceso a diversos procesos educativos. En este sentido he visto algo bien práctico, ¿no? Me toca a mí también todos los días ser parte del proceso educativo de la formación, de formación superior. Y un día de aquellos pregunto en el aula y digo, a ver, jóvenes señoritas, ¿hay alguno que escribe con la mano izquierda? Levanta la mano. Y en un aula encontré 4, ¿no? Un aula de 24 estudiantes, 4 que escriben con la mano izquierda.
Los asientos son individuales y tienen un apoyo absolutamente todos para poder tener el cuerpo con una inclinación relativamente cómoda hacia el lado derecho. Entonces pregunto, ¿no? De los cuatro, ¿cuántos de ellos se sienten incómodos o ven alguna dificultad en la mesa? Y ellos manifiestan los cuatro que se sienten bastante incómodos y que están tratando de adaptarse a esta silla, que miren que parece un pequeño detalle, pero es un gran detalle dentro del proceso educativo. Y estamos hablando de ya jóvenes. Entonces, mucho más en un niño, mucho más en un adolescente que está en esta etapa de aprendizaje, y pues elementos que parecen chicos, que parecen absurdos, no son absurdos, sino son chicos, son elementos primordiales de poder atender. Entonces tenemos que cuidar este tipo de detalles para poder dar realmente calidad educativa dentro de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Y no solamente ver el tema de mobiliario, equipamiento, ¿no? También ver dentro de las adaptaciones de materiales y equipamiento se encuentran otros elementos también. Como había mencionado hace algún momento, hay softwares para personas ciegas, hay programas informáticos para el desarrollo del lenguaje. Entonces habría que también apoyarnos en este tipo de elementos técnicos y tecnológicos para poder hacer un proceso educativo mucho más óptimo. Finalmente, tenemos las adaptaciones de tiempo para conseguir los objetivos educativos, ¿no? No todos los estudiantes desarrollan las mismas actividades en el mismo tiempo. Y esto, más allá de hablar de la educación inclusiva, de la educación, la diversidad como tal, todos nosotros hemos pasado por aula también en algún momento de nuestra vida. Y bueno, vamos a recordar que si bien unos éramos buenos en matemática, teníamos mayores dificultades en el área sociales o en el área de artes, etcétera. O al revés, ¿no? Muy buenos en el área de artes, de educación física, pero con mayores dificultades en el aprendizaje de la matemática, la química, etcétera. Entonces, todos tenemos una diferenciación en tiempos de aprendizaje. No aprendemos al mismo tiempo y mucho menos de la misma forma. En este sentido, como maestros es importante considerar los estilos y ritmos de aprendizaje, para lo cual es importante la organización de la actividad en el aula, el desarrollo de los planes educativos individualizados muchas veces y tareas que sean fuera y dentro del aula. Hay que cuidar estos aspectos para llegar nosotros a tener excelencia dentro del aula. Entonces, hasta aquí vemos lo que es el módulo 3, que tiene que ver exclusivamente con las adaptaciones curriculares a partir de las tipologías, de las subdivisiones que hay, y esto a partir del enfoque que tiene el modelo educativo sociocomunitario productivo. Vamos a continuar en el módulo 4 ya la forma específica de cómo se hacen las adaptaciones para los diferentes casos. Y para esto les voy a agradecer que podamos revisar cada una de las actividades que tenemos en la plataforma y poder trabajarlas lo mejor posible en los tiempos establecidos. Ha sido un gusto y muy pronto estaremos continuando también con el trabajo que nos compete. Muchas bendiciones y hasta pronto.